Y todos podemos ser inventores. Se prende la ampolleta y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial nos trae mentes brillantes que dejan registro de sus creaciones. Es momento de INAPI, en Combinación Clave 92.9. En 2018 volvemos sin duda con esta sección que trae a personas que crean ingenios inteligentes que benefician a la población y ojalá a la humanidad completa, partiendo desde Chile y patentando sus creaciones. Hoy día tenemos a Rodolfo Fuentes Perry, inventor chileno que desarrolló un sistema de aislación térmica y acústica 100% natural que permite la edificación de viviendas ecológicas que invitan un impacto negativo al medio ambiente. En lo que me manda siempre Pancho, aparece aquí una especie de... Dice, el invento consiste en un panel de tipo sándwich, con un sistema de aislamiento térmico y acústico 100% natural diseñado como el tipo de construcción de casas ecológicas bajo los conceptos de sustentabilidad y cuidado al medio ambiente, según se establece en la patente de invención otorgada en agosto del 2017 y que finalmente transforma esta vivienda, y aquí leo, y quiero preguntarle a Rodolfo Fuentes si es que es literal, en viviendas 100% biodegradables que permiten hasta un 25% de ahorro energético. ¿Qué es una vivienda 100% biodegradable, Rodolfo? Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Yo entiendo una 100% biodegradable, una vivienda que si yo la dejo ahí, nunca va a dañar al medio ambiente. O sea, se puede desintegrar completa, pero es la madera y en su interior lleva barro, que es una placa de adobe liviano que es 100% natural. Está hecho con paja, agua, tierra y nada más. ¿Ya? La madera en sí son maderas también que obedecen a la legislación chilena, vale decir que son procesadas y por lo tanto no dañan al medio ambiente tampoco. ¿Dónde está la invención? ¿Cuál es porque las viviendas hay y paneles hay? ¿Cuál es el ingenio ahí? Y que es lo patentable finalmente. Y lo patentable, claro. Yo desde hace mucho tiempo vengo investigando la situación del barro. Para mí el barro estaba injustamente desprestigiado en Chile por el asunto del terremoto. Barros está el adobe en general. Barros está desprestigiado en Chile, pero en Osorno. Sí. Pero barro no. Sí, bueno. No, pero el barro o el adobe, digamos, está desprestigiado más que nada por un problema de la construcción. Y lo que yo quise hacer con mi invento, y en eso he trabajado mucho tiempo, es cómo transformar el adobe, cómo llevarlo a la construcción de manera tal que no sea estructural. Eso es lo que yo hice. Mira. Eso es lo que yo inventé. Yo inventé al final una placa de adobe liviano. Ahora te explico por qué adobe liviano, pero una placa de adobe liviano que la va inserta entre dos planchas de madera y eso sirve como aislante térmico y acústico. Yo el único adobe que conozco en términos antiguos fue en un fondo que tuvo alguna vez mi abuelo, que después fue parte de la expropiación y quedó como una parcela que ahora se acaba de vender. Y que por los terremotos, aquí en San Pedro de Quillota, uno miraba en qué consistía la construcción y veía estos ladrillos gigantescos de adobe con unas mallas de alambre que lo cruzaban y que me imagino que impedían, que hacían la contención. Pero básicamente siempre el adobe yo lo asocié a estos grandes ladrillos de barro con paja y estos alambres que se cruzaban así para sostenerlo. Y agrego un datito solo para aportar a tu idea, que recién lo estábamos conversando con Rodolfo. Después del año 85, a todo el mundo le cayó súper mal, como matar la guata, construir con adobe, básicamente porque en el terremoto todas las casas que estaban construidas con este material se vinieron al piso. Entonces se desprestigió esta materialidad. Lo mismo pasó ahora en el 2010, el 2010. Que se alcanzaron a caer las últimas casas, pero fíjate que el resto quedó bastante bien parado, digamos, que fue lo que se pudo analizar. Entonces, cuando se habla de adobe,
inmediatamente para los chilenos nos acordamos del año 85, nos acordamos del año 2010, y lo que está proponiendo Rodolfo de alguna manera es recuperar un material que tiene un montón de características positivas y que hemos olvidado y que simplemente hemos discriminado por esas razones que tienen que ver más bien con haber pensado el barro como estructura, que es lo que tú estás diciendo, y aplicarlo como una materialidad funcional para una vivienda. Cuéntanos, ¿en qué difiere el adobe que tú o el barro que tú trabajas respecto de la clásica? Yeah. El origen la tiene en mi tosudez. Yo sabía que en Alemania, en la Universidad de Kassel, declararon el barro, el adobe, como el mejor elemento que existe para construir. Y eso existe, está en esa universidad. Entonces, de ahí nace esta idea, y dije, tengo que recuperarlo, tengo que volver al origen de lo que era. Y ahí se van los estudios con respecto. Porque la diferencia está en que cuando hablamos de adobes, hablamos de murallas anchas, desde 60 centímetros anchas, por 1 metro. Y en ese tiempo, lo que se hacía con el barro era crear un microclima para la casa, ancho. Pero hay una diferencia con mi invento. La placa de adobe yo la estuve examinando por varios meses y resulta que descubrí que el barro no es el aislante, es la paja lo que aísla. Y eso después de varias pruebas. La paja tiene que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo tomo paja húmeda, la paja se aplana con la tierra y no me sirve como aislante. Pero si la pongo seca, con una capa donde la tierra es solo un adherente, entonces eso permite tener una mejor aislación y además lo puedo hacer mucho más chico. ¿Ya? O sea, la placa de adobe consiste en una bandeja de huevo con un marco de madera y el adobe liviano por ambos lados. Y dime una cosa, la paja que se usa en la construcción de esta placa, ¿es especial? No. ¿Tiene una densidad específica o es igual que cualquier...? Es igual que los fardos de paja. Sí. Con eso trabajo yo. Pero secos. Pero secos. Tienen que ser secos y se prepara la tierra, la mezcla y se deja secar y eso se demora 2 días. ¿Y en qué difiere en términos, digamos, de dimensiones de la pared de la casa? ¿Qué tan ancha tiene que ser en el caso tuyo? ¿Qué características tiene el panel finalmente? El panel, yo me ajusté a las medidas que existen en la madera, pues de 2 pulgadas, 3, 4 pulgadas. Entonces, ese es el ancho yo para una casa normal uso el de 4 pulgadas y es suficiente. 4 pulgadas es... 10 centímetros. Claro, exactamente, casi 10 centímetros. Claro. ¿No? O sea, logra reducir lo que es una cosa gigantesca a el tamaño estándar de los muros de las casas convencionales, ¿no? Ya, y eso te da los beneficios de aislamiento térmico y toda la situación. ¿Y qué otras propiedades genera el barro fuera de la aislación térmica con la paja? Está la estructura propiamente tal, pero ¿hay algo intrínseco que tenga el barro que ayude extra? Bueno, cuando uno arma esto sin las placas de madera, el barro cumple con otra función adicional, que es crear un microclima, que es las casas antiguas de barro hacían eso. Entonces, cuando uno entra en el verano, ve que la casa está fresquita y en el invierno es relativamente fácil calefaccionarla. Pero acá no ocurre eso, porque acá lo que yo tengo es un aislante térmico y acústico inserto entre 2 placas. Yo las puedo revertir con lo que yo quiera, ¿ya? Puedo hacer una terminación de una casa de lujo, pero como tal cumple solamente la función de aislante térmico y acústico. Acústico porque lleva en su interior una bandeja de huevo. Hace un aporte, digamos. O sea, en 2 centímetros, por ejemplo, es muy distinto un muro de 2 centímetros, por ejemplo, en viviendas sociales, poner este tipo de aislación porque se gana una mayor intimidad. Las personas pueden discutir adentro, hacer lo que quieran, y es un mejor aislante en general, sobre todo lo acústico. Yo me imagino, y me gustaría saber si que
esta situación debe significar también un cambio en términos del costo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora ahí entraríamos en una siguiente etapa. Yo, aparte de la placa de Adobe, fui desarrollando la forma de cómo puedo instalar estas placas. Y también lo hice en una estructura de madera, que es un esqueleto. Y fabrico hoy en día partes y piezas, ya vienen todas prefabricadas. De tal manera y tan simple que lo puede hacer cualquier persona. O sea, una persona que no tiene conocimientos de construcción puede parar su casa. Estamos hablando de la obra gruesa. De parar su casa. ¿Y cómo encaja las paredes, las cosas acá? ¿Cómo se unen? Las partes y piezas son las soleras inferiores que van ancladas a piso, los pilares de esquina, que son para cada esquina, y los pies derechos, que son los que unen la placa. Todo eso no lleva clavos, sino que lleva solamente tornillos. Por lo tanto, hace que esta casa también pueda ser desarmable. Que es y como también lo puede hacer cualquier persona, en proyectos de autoconstrucción se pueden ahorrar mucha plata. Muchísimo dinero. ¿Qué dimensiones son las más eficientes para este tipo de cosas? ¿Tú podrías construir una casa indistintamente de, qué sé yo, 60 metros cuadrados como una casa de 400 metros cuadrados? Claro, no tiene límite. No tiene límite porque el problema está que cuando uno, por ejemplo, si uno quiere... Yo puedo hacer casas de 2 pisos sin ningún problema, porque yo los hice de acuerdo a los cálculos, de acuerdo... ¿Y qué es lo que te hace el efecto? ¿Cuál es el equivalente a la losa ahí? La losa... Si son de 2 pisos. Sí, lleva también unas vigas de madera y este barro también metido entre medio. ¿Y eso te sostiene? Se sostiene todo, sí. Y a partir del segundo piso, yo recomendaría ahí, es necesario hacer un cálculo. Tiene que llegar un calculista que avale si se puede más. Pero hasta el segundo piso no hay ningún problema, porque yo lo hice con las reglas que tiene maderas macizas. Dos curiosidades. La verdad es que este caso llama la atención básicamente porque, primero, es un inventor que nada contra la corriente. Hay ciertas invenciones tecnológicas que están tratando de sumarse a una ola, que es una tendencia de desarrollo de ciertas materialidades o sistemas constructivos. En este caso, lo que está proponiendo Rodolfo es romper un paradigma. Por tanto, obviamente eso tiene sus costos al momento de presentarse frente a un inversionista. Por eso que es súper destacable lo que está haciendo él, finalmente, porque está creyendo en lo que está desarrollando en su taller y posteriormente llevándolo a la práctica, pero además está desafiando a una industria, que es muy interesante. Y lo segundo es que, pese a lo simple que puede parecer y obvio en algunos casos, acá hay un desarrollo tecnológico, hay una propuesta y una solución técnica que logró ser patentada. Y ya lo hemos escuchado en esta sección en otras oportunidades, que acá se cumplen los requisitos de novedad en el mundo, de altura inventiva, que es una solución técnica. Acá hay un avance en materia de solución tecnológica y además tiene aplicación industrial. Esto puede ser replicable en la industria. Eso es realmente es un orgullo para el país, que se estén desarrollando estas soluciones y que eventualmente puedan ser exportables. Y hoy día, le preguntaba antes de entrar al estudio a Rodolfo, ¿cuál es el escenario comercial de una tecnología como esta? Porque él dejó su trabajo para dedicarse a este proyecto. ¿Cuál era tu trabajo, Rodolfo? Yo trabajé mucho. Trabajabas con los pies en el barro. Bueno, el barro siempre me ha encantado desde niño. Yo tuve varios trabajos, pero uno de los más lindos que tuve fue el trabajo con maderas de demolición. Hacía enmarcaciones para... ¿Recuperabas madera de demolición? Sí. Y con eso hice muchos muebles, hice también cuadros. Y es importante que hoy día está con 3 proyectos. Oye, hay una cosa, no sé si eso lo has revisado o no, Rodolfo, pero hubo en un momento dado como un menosprecio por la madera como capaz de constituir base estructural de casas, digamos. Y surgió, sobre todo en la población más afluente, que tiene más recursos, esta fascinación por el hormigón a la vista y estas casas mediterráneas, claro, grandes, qué sé yo.
Y hay poca, por ejemplo, vivienda social incluso, que se estructure exclusivamente en torno a la madera, o la madera teniéndola como principal, excepto el techo para Chile y las cosas que hacían en torno a las mediaguas. Pero como que la gente estaba esperando que la casa tú le pudieras pegar un combo y te doliera la mano y fuera de ladrillo o de cemento para encontrar que era casa. Claro. Si no, no servía, prácticamente. Claro. Bueno, eso, yo he lidiado con eso. Uno de los mayores problemas que yo tuve es que la gente, por ejemplo, hoy en día les gusta el metalcom, prefieren el metalcom en vez de la madera. ¿Cuál es el metalcom? Metalcom son estas tiras de metal que se van sí, como mecanos, sí. Como mecano, ¿ya? A mí en lo personal no tengo nada en contra de eso, porque se puede instalar mis placas igual, pero yo prefiero la madera por dos razones. Una, porque es más flexible y va atornillada, y el tornillo agarra un buen pedazo de la madera. En el metalcom son 3 milímetros. Entonces, en ese sentido, yo personalmente la prefiero como elemento constructivo. Y desde el punto de vista del enfrentamiento con los sismos, por ejemplo, ¿cómo reacciona la madera? En el sistema que yo he estudiado y desarrollado, va todo con tornillos. Por ejemplo, los pies derechos se llevan abajo un pernocoche y arriba también, y todas las placas llevan tornillos amarrados, entonces queda como un fuselaje de avión. Entonces se mueve completo, pero no se deforma la casa. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Y además con el barro no es pesada, digamos, la estructura se maneja. ¿Tuviste que crear, Rodolfo, una, no sé, fábrica específica tú de el barro para poner esta estructura, o se lo sugeriste a alguien que ya hacía ese tipo de cosas para que fueran más o menos No, yo lo fui haciendo. Y porque una cosa es inventar una cosa y otra cosa es crear una empresa industrial. Entiendo que está en San Bernardo Claro. Y a mí me gustaría también contarlo como anécdota. Yo mucho de cómo manejar y cómo estructurar el barro lo aprendí de un mapuche. Un señor que me enseñó. La primera casa que yo construí fue de barro, con pilares a la antigua, con malla y con todo ese tipo. Pero ahí aprendí. Y cuando empecé a hacer esto con la paja liviana, me sirvió mucho ese conocimiento. Porque de esa manera el barro que yo hago se va amasando, y se puede amasar en una carretilla y se va armando y se van pegando. Es muy sencillo la forma de producir estas placas de adobe. Mira, uno tiende, claro, a creer que el barro, que uno lo ve tan vulnerable, no puede ser la constitución seria de una casa y estar sometida a situaciones como un terremoto, por ejemplo. Pero ese es mi invento. El barro en mi construcción no es estructural. No es estructural. No cumple ninguna función estructural. Lógico, ¿ya? funciona para aislamiento. Hace el amarre de la madera. Eso es lo que la estructura de la madera es lo que hace que esto sea. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se resuelve el problema esencial de una construcción de este tipo, que es que estamos hablando de combustible? Esto puede manejarse bien con un sismo, pero con el fuego no. Bueno, las placas que se usan, por ejemplo, son las de OSB o las, ¿cómo se llama?, el terciario estructural, que se usan como forro y esas están de acuerdo a las normas que existen. Ellas tienen su tratamiento y todo. Tratamiento contra el fuego y todo ese tipo de cosas. Incluso hay también químicos que uno les puede poner, pero yo no soy enemigo de echarle químico a la madera, porque la idea es que sea sustentable para siempre. Ahora, dime una cosa, Rodolfo, ¿ya tienes casas que están funcionando o no? Sí, claro. Tengo proyectos ahora. ¿Están funcionando para casas de habitación, o sea, habitación de personas? Sí. ¿Y quiénes te las compraron? ¿Qué hiciste? Yo trabajé un tiempo con un arquitecto, hicimos unas casas ahí en Ocoa,
Y ahí tienen mi sistema de aislación y funciona. Yo conozco a un amigo mío que jugaba rugby en otro equipo en COPS y que se dedicó durante un tiempo a hacer casa de adobe, se llama el Maucho Cabargas. Y que él se dedicó, de arquitecto, a justamente trabajar, pero el adobe, yo entiendo, el adobe como estructura. Claro. Como estructural, no como esto que tú estás diciendo. Bueno, ahora está con 3 proyectos, me comentaba, en ejecución. Mira, tengo ahora un proyecto muy interesante que es para el centro de esquí de La Cunilla. ¿Ya? Arriba, mira. Arriba, sí. Ahí hay un refugio y ese refugio yo lo voy a aislar también con mi sistema y vamos a trabajar en una segunda parte que luego te voy a contar, que tiene que ver con la independencia energética. ¿Ya? Porque para ellos llegar con electricidad funcionan con un motor, ¿ya? Con un generador, que tiene un costo enorme y no siempre es suficiente. Entonces estoy viendo distintas alternativas para, bueno, ya las tengo ya, para abastecerlos de electricidad, de gas y de agua caliente. Mira qué bueno. Lo otro es un centro de caballos de equitación para Curacaví. Ahí hay un proyecto también bien interesante que tiene que ver con el tratamiento de quimioterapia. No te van a comer la paja del barro, ¿no? La materia prima, dices tú. Materia prima. En una de esas, claro, vamos a tener que ponerle un... Oye, me parece súper interesante y creo que ha renacido, sobre todo en otros países y en Chile también, yo creo que está renaciendo, ha renacido la idea de hacer construcciones, viviendas y todo ese tipo de cosas con el máximo apego a variables ecológicas que se puede hacer. Exacto. ¿Ya? Estoy hablando para el grueso del público, no para las personas que quieren hacer, no sé, otro tipo de construcciones, pero en general, para eso, que tengan disponibilidad de, además de ser estupendas casas, tener componentes ecológicos importantes, me parece a mí un plus absoluto. ¿Esto lo están patentando afuera también? No, lo tengo aquí en Chile. Yo trabajo, yo tengo mi proyecto final es una vivienda para el cambio climático, que es una vivienda 100% sustentable, tanto en su construcción como en su alimentación. Que le saquen los tornillos de abajo y se transforme en una arca. ¿Ah? Por si acaso de repente nos inundamos. Digamos. Oye, no sería malo. No sería mala idea. Claro. Bueno, pero eso también para mí es algo exitoso que lo quiero también empezar a desarrollar a nivel internacional. Porque una de las alternativas que yo tengo es generar agua caliente con podas verdes. Que eso es muy poco conocido aquí, pero es una maravilla. O sea, uno poda los árboles, los astilla y le pone una manguera en su interior y por descomposición natural genera calor. Y para una casa puede ser que dé agua caliente durante un año y medio. Ah, mira. ¿Ya? Ahí tenemos otra patente. Mira, ¿no? Vamos a pasar al tiro por INAPI. Claro, no, pero lo que pasa es que eso viene de afuera. Ah, viene afuera. Y yo trabajo con la empresa que hace esto en Alemania. Ya. Y a través de ellos me he vinculado también, por ejemplo, con mini plantas de biogás, con una cosa muy bonita que es un horno Merlin, que es un horno chiquitito, pero sirve para la descontaminación de las casas y tiene un sistema de combustión muy especial. No emana humo ni emana CO2. Entonces son cosas interesantes. Rodolfo Fuentes Perry, inventor, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Pancho, igual a ti. Muchas gracias.